ya encontré a una abuelita que a las 3 de la tarde comía colillas de cigarrillo. Y ella, con una lágrima en su cara, me dice, tengo mucha hambre, no tengo nada que comer. Y me fui a la casa de mi mamá y cogí un pan. Y así fue como empecé a buscar abuelitos del barrio. Y así es como un periodista francés, Tony Comité, descubre a mí y hace este reportaje que da a conocer a Francia y el mundo entero al pequeño ángel de Colombia. Los franceses habían reunido un dinero, superó los 25.000 euros y esto les cambió la vida. Yo soy Albeiro Vargas Romero, vengo de Colombia y soy el pequeño ángel de Colombia. Cette histoire a commencé il y a 10 ans en Colombie. Nous avions rencontré un gamin, à peine 9 ans. Albeiro avait décidé de s'occuper des personnes âgées du bidonville. Des grands-mères, des grands-pères, totalement abandonnés à eux-mêmes. Bueno, vengo de un barrio muy pobre de la ciudad de Bucaramanga. Allí nací, allí pasé mi infancia. Tuve que conocer la pobreza, la miseria, la tristeza. Pour beaucoup de gens, c'est repoussant de s'occuper de personnes âgées. Certains n'osent même pas serrer la main de leur grand-mère. Eh bien, nous, cela ne nous gêne pas de leur donner la main, de les aider à se laver, de nettoyer leur chambre et de les nourrir. Tous les jours, on leur apporte à déjeuner. Avec quelques gosses du quartier, tous les jours, Albeiro allait de cabane en cabane, donner du réconfort et un peu de tendresse. Voyez, vous ne vouliez pas vous laver. Est-ce que le bain vous fait du bien? Ça doit vous rafraîchir avec toute cette chaleur. Elle était totalement paralysée. Mais regardez, elle réapprend doucement à marcher. Vous êtes jolie et vous sentez très bon. Y así es como un periodista de la ciudad de Bucaramanga descubre a mí y saca un artículo que titula El pequeño ángel de Bucaramanga. Luego, un periodista francés, Tony Comité, llega a descubrir mi vida, mi historia, a raíz del artículo del Journal, del periódico, que Tony lee y llega allí a verificar, a comprobar. Y yo estaba listo para irme con el café a llevarle a los abuelitos. Cuando Tony llega con las cámaras me dice, necesito hablar con usted, quiero conocer. Le dije, vamos, y lo llevé por todos los barrios, los ranchitos, a cada casa de los abuelitos. Elle s'appelle Aureliana. Elle a 95 ans. Elle est seule et elle n'a rien. On va lui laver sa vaisselle et nettoyer sa cuisine. Cuando Tony llegó con la televisión, yo lo llevé a conocer las casas donde vivían los abuelitos, en qué condiciones. Cuando yo tenía que ir a pedir a la panadería, al supermercado, la comida para llevarle a los abuelitos. Le mostré cómo bañábamos con naturalidad a una abuelita sin ropa, en la calle, trayendo el agua de la montaña en unas baldes, ¿sí? Pero todo era natural, todo era muy de corazón. O sea, como yo le decía, no había ninguna malicia, no había... De pronto se perdía el pudor porque no sabíamos cómo hacerlo, pero lo hacíamos con el corazón. Entonces, a la edad de los 9 años, ya tenía 20 amigos, 20 abuelitos con quien tenía que ir a hablar con ellos, sonreírles, darle un abrazo, la mano, un café. Ya me sentía con mucho trabajo y vi que solo no podía. Entonces ahí llamé a unos niños, amigos del barrio, a quienes llamé los ángeles custodios. Y esos niños más pobres que yo, niños de 10, 8 años, pues aceptaron la invitación y vinieron a ayudarme.
pues yo veía cómo Tony se iba apasionando, se iba enamorando, ¿no? Se iba como compenetrando con eso y él iba por unas horas y creo que se quedó 2, 3 días porque estaba muy emocionado, impactado pues de ver que un niño de mi vida pues podía ayudar a transformar la vida de otras personas. Y desde niño, al escuchar a los abuelitos contarme sus historias, nostalgias de ellos, recuerdos cuando vivían en el campo, cuando vivían bien, felices, yo guardaba en mi mente todas esas historias. Y decía, algún día quiero tener una casa campestre para los abuelitos, donde puedan volver a tener gallinas, pollos, pescados, marranos, jardines. Yo me imaginaba ese lugar así. Y yo decía, voy a lograr ese sueño. C'est ici que nous avons prévu de construire notre hospice. Voilà le plan de construction. C'est notre projet. Y hace este reportaje que da a conocer a Francia y el mundo entero al pequeño Ángel de Colombia. Pues al salir del reportaje, yo empecé a recibir muchas cartas, cartas y cartas. No existía el internet, no existía el Facebook, no existía el portal. Eran cartas que llegaban en francés, en inglés, en muchos idiomas yo no entendía. Yo las abría, miraba y volvía a guardarlas porque no solamente sabía español. Pero veía que la gente se conmovió y luego ya es cuando vuelve Tony a contactarme para decirme que los franceses habían reunido un dinero, porque la canal de televisión recibían muchas llamadas y llamadas y llamadas y la gente quería ayudar y no sabía cómo hacerlo. Bueno, pues en esa época el don y la colecta superó los 25.000 euros en el momento de pesos, lo cual permitió comprar 2 casas, unirlas, conformar esa gran escuela y abrir las puertas para recibir muchas abuelitas y abuelitos que se alegraban mucho y esto les cambió la vida. Luego un canal de televisión, un programa de televisión en Francia me invita a París a los 11 años. Imagínense esa locura, un niño pobre de una invasión, ¿sí? Salir al otro continente, venir a Francia, tomar un avión, llegar a un hotel, conocer otras realidades. Bueno, me preparé, me formé como gerontólogo. Entonces, unir la pasión, la vocación y la profesión ha sido un trío espectacular que me ha permitido entender, comprender y yo creo que he recibido mucho de parte de ellos. Los adultos mayores han cambiado mi vida y creo que ha sido recíproco. A veces uno recibe más de lo que está dando.